son las fobias en la escolaridad. ¿Sí? Todo lo que el sujeto le va surgiendo de manera cognitiva, como yo le decía, en el pensamiento, ¿sí? Empieza a pensar que en algún momento le va a pasar de todo, ¿sí? Y esto va al comportamiento, a la angustia, a cuestiones que tienen que ver con lo fisiológico, como en el pánico, ¿sí? Falta de respiración, sensación de ahogo, mareo, vómito, sudoración, ¿sí? Y con respecto a la fobia escolar, muchas veces tiene que ver cuando el niño está pasando por una situación de bullying, ¿sí? A veces tiene que ver con lo escolar, con esto de pasar por bullying, por pasar por personas que lo están discriminando, que le están haciendo su vida escolar imposible y que no solo va a remitirse y va a quedarse en la escuela y el niño sale de la escuela y dejó su problema ahí. Va a estar también a lo largo de todo su día y de toda su semana y del resto de su vida, ¿sí? Del resto de su vida en ese momento, ¿sí? Obviamente que si se trata, mucho mejor. Entonces, empezamos por ver, estos son los tips por ahí para poder identificar que un niño está sufriendo bullying. Empieza a tener, eh, no sé, alguna sintomatología somática puede ser. Puede que levante fiebre cada vez que tenga que ir al colegio. Cada vez que es domingo se angustia, se deprime, no quiere comer. ¿Sí? No quiere hacer la tarea, entonces empiezan los padres a tratarlo de caprichoso y de vago, ¿sí? Y tal vez hay algo, ¿sí? Tal vez los compañeros les están haciendo bullying, tal vez es un maestro el que algo les está haciendo, ¿sí? Y que por eso el niño no quiere ir al colegio, no quiere y activa todos los mecanismos defensivos para tratar de no ir, ¿sí? O también le puede estar pasando algo en la casa, le puede estar pasando que las cuestiones disgustantes en su familia, las peleas, el miedo al abandono, ¿sí? El miedo que lo dejen en la escuela y no vuelvan a ir, todas estas cuestiones hacen que el niño despierte una fobia hacia lo escolar. Y por último nos encontramos con las obsesiones. Bueno, les voy a dar cómo se puede tratar la fobia. Cualquier tipo de patología en principal es no juzgar, ¿sí? Es no juzgar. Y no juzgar se trata de que si nosotros hoy nos estamos concientizando acerca de qué es la fobia, de qué le puede estar pasando a un niño que no quiere ir a la escuela, entonces hoy estamos entendiendo que es por esta situación, ¿sí? Entonces ya no más usar, ay, es un caprichoso, no quiere ir a la escuela, no sé cómo hacer para ir a la escuela. Es empezar a hacerle preguntas, ¿sí? ¿Qué sentís? ¿Qué te pasa? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Sí? ¿Qué hay en la escuela? Yo estoy con vos, yo te escucho. Todas estas cuestiones a la hora de que el niño no puede ir a la escuela. Después en las fobias también tiene que haber una empatía, tiene que haber una sensación de entendimiento. En el mejor de los casos, para desterrar síntomas, el tratamiento cognitivo-conductual es muy eficaz, ¿sí? Para que se deje de tener fobia. ¿Qué hacen ellos? Exponen a la persona que tiene una fobia a algo a esa situación, primero con fotos o con palabras o con relatos o mostrándole que hay otras personas que les pasa lo mismo y que pudieron superarlo, ¿sí? Después lo exponen cara a cara con esa situación y le hacen vivenciar que todo lo que sienten, por ejemplo en un ataque de pánico, es algo producto de lo fisiológico para autoconservarnos, pero que no tiene que ver con que están teniendo una enfermedad mortal, por ejemplo, o con que se están volviendo locos, sino que es algo normal, que es algo que tiene cura, que es algo tratable. En los casos más extremos, bueno, medicación, sí, porque a veces la angustia es tanta que no se puede trabajar con el paciente. Y eso es lo más tal vez efectivo en cuanto a que se hace rápido, ¿sí? Rápidamente el sujeto deja de tener síntomas. Puede suceder que, que la angustia vuelva en forma de algo si hablamos desde el psicoanálisis. Entonces, creo que lo más eficaz, lo que va a desterrar la angustia para que no se adhiera a un objeto, una situación o a una persona, va a ser hablar en psicoanálisis, es decir, buscarle un montón de las raíces que engloban a un síntoma. Sí, porque que mi estructura se haya hecho fóbica no tiene que ver con una sola raíz del síntoma.
tenés que buscar historicidad por todos lados, en el caso por caso. Y bueno, en cuanto a la obsesión, también es otro tipo de ansiedad, ¿sí? Proviene del latín obsessio, que significa asedio. Se trata de una perturbación anímica, es decir, psicológica, producida por una idea fija, que persiste, que es intensa y que es frecuente en la mente, ¿sí? Entonces, sí podemos tener ideas obsesivas. Yo puedo estar todo el tiempo, por ejemplo, pensando, y cuando eso que pensamos nos trae angustia, nos empieza a cuestionar y nos hace hacer cosas que no tienen que ver con la normalidad y que encima afecta a terceros y que los terceros se dan cuenta, es cuando se está conformando patológico, ¿sí? Porque vuelvo a decir, una estructura de personalidad obsesiva, bueno, tengo algunos rasgos obsesivos. El obsesivo siente angustia de sus pensamientos, ¿sí? Esa angustia que en el fóbico se adhirió a un objeto y ese objeto le da miedo, lo angustia, siente rechazo, siente odio, es lo que en el obsesivo se instalan las ideas, ¿sí? La angustia se va a instalar en las ideas. Entonces, lo que pienso no concuerda con lo que debería pensar y empiezo a angustiarme, ¿sí? Así es como empieza. Pero obviamente que se expresa de diferentes maneras, ¿sí? Tenemos este pensamiento, esta angustia que es desbordante y que la tratamos de sofocar en el pensamiento y encima el pensamiento es como un círculo vicioso, nos devuelve más angustia. El sujeto hace un gran esfuerzo por librarse de esto, se preocupa, ¿sí? Acampara toda su atención, entonces, y le produce ansiedad. Y cuando esto se vuelve patológico, cuando algo se vuelve patológico, cuando se cronifica, cuando ya se instala, cuando ya no solo ocupa parte de mi pensamiento, sino de mi diario vivir, ¿sí? Me trae limitaciones, me trae angustia y también empieza a hacer estragos en mi conducta al punto tal de que un otro se dé cuenta. Entonces nada termina por ser placentero. Y no, digamos, está bueno tener información de esto, que no es, ay, me lavo las manos 15 veces y cuento hasta 35, wow, qué obsesiva que soy. No, ¿sí? Eso es un rasgo obsesivo, no es preocupante, ¿sí? A todos les parece lo más top ser TOC, ¿no? Pero cuando se transforma realmente en un trastorno obsesivo compulsivo, cuando nos genera ansiedad, cuando encima los otros, como les pareció una bobería que yo le tenga miedo a una hormiga en la fobia, ¿no? Ay, ¿cómo le vas a tener fobia a una hormiga o a la tormenta? No pasa nada, hay sol. Te aparece una nube y vos ya sentís angustia. Y sentís todos los síntomas de taquicardia y todo porque pensás que va a venir una tormenta. Eso es la fobia. Entonces el otro dice, vos estás loco, si no va a llover, ¿sí? Siempre hay un juzgador, siempre hay un otro que está ahí acusándote y reprochándote, como en el Alzheimer, ¿no? Ay, tantas veces me vas a repetir lo mismo y son cuestiones angustiantes para la persona. Entonces lo que menos quiere es que lo juzguen. Ay, tantas veces vas a ir a fijarte si está prendida la llave de paso o apagada o la llave, ¿sí? Son cuestiones que al sujeto lo angustian. No necesita que otro más lo angustie, ¿sí? Los pensamientos, dijimos, son intrusivos, son persistentes, son recurrentes, inquieta a la persona, les da terror a la persona, los preocupa, los tiene todo el tiempo preocupado y encima tienen conductas repetitivas, los TOC. Eso es trastorno obsesivo por el lado del pensamiento, compulsivo por el lado de la conducta, ¿sí? Estas personas, esta enfermedad ya está tratada como un capítulo aparte en el DSM-5, ¿sí? Porque antes estaba dentro de los trastornos de ansiedad. Hoy le dedican un capítulo aparte, entonces quiere decir que hay algo heavy, ¿sí?
Se puede presentar a cualquier edad y hace a la persona incapaz. ¿Sí? Hay una discapacidad. Hay una discapacidad en su atención, en sus ganas, en su voluntad, en el hacer, por ejemplo, un buen trabajo. Tiene una calidad de vida muy baja, condición mentalmente y físicamente agotadora, ¿sí? Estar todo el tiempo pensando. Y a otros les puede parecer una tontera, ¿no? Y debemos entender, aunque sea nosotros como profesionales, que no lo es. Eh, la gente siente miedo, siente terror a contaminarse, a que está en peligro, que tiene que mantener sí o sí el orden y la exactitud. Tiene dudas excesivas, está todo el tiempo preguntando, preguntando, preguntando y nunca se responden. Y también tienen rituales, ¿sí? Como lavarse las manos, como contar, como acumular, como arreglar cosas. Eh, Tarda mucho en revelarlo, ¿sí? Igualmente los demás se dan cuenta que algo pasa, ¿sí? Pero ¿qué dicen los demás? Este está loco. ¿Sabes lo que hace? Se pone a contar y contar y contar y no para. O se pone a arreglar cosas o acumula cosas. Mi mamá se la pasa acumulando cosas. Es una mugrienta, ¿sí? No ven y obviamente no tienen la obligación porque no están informados y concientizados del tema. Eh, Se sienten culpables, sienten mucha culpa de tener este tipo de conductas, de tener este tipo de pensamientos. Muchas veces sus familiares se enojan, ¿sí? Por este tipo de conductas. Otras veces lo ayudan, pero en su ayuda lo justifican. No, porque lo que pasa es que él cuenta, no pasa nada, él es así, ¿sí? Y esto es contraproducente, ¿sí? Colaborar en sus rituales, ¿no? No es la forma, no es la forma, ¿sí? Por eso existen los profesionales, por eso eh, estamos los psicólogos, por eso están los psiquiatras, ¿sí? En algunos casos, vuelvo a decir, la angustia es tanta y hay medicamentos que aunque no los crean, hay psicofármacos que se encargan de trabajar en la parte del pensamiento del cerebro, ¿sí? Haciendo que todo se descontracture un poco. Y aunque el sujeto siga teniendo, porque eso es una estructura de personalidad, entonces no vamos a decir que se le van a ir todos los pensamientos del todo, ¿sí? Va a tener algunas ideas o ideas, ¿sí? Porque las ideas son más así. Cuando uno ya se pone a construir un pensamiento es como, y una creencia es más pesada para desarraigarla. Pero darle otro tipo de connotación, de significado y que encima haya un psicofármaco que ayude, en un caso extremo estoy hablando, en un caso donde es totalmente angustiante y ya incoherente lo que la persona está diciendo, bueno, este psicofármaco sirve. Y tenemos ¿Qué es lo que les pasa? Tienen intolerancia a la incertidumbre, ¿sí? Necesitan controlar todo para tener seguridad, para tener certidumbre, porque si no, tienen mucha ansiedad. Esos son los síntomas. Sobreestiman la amenaza, ¿sí? Magnifican que puede suceder algo catastrófico, qué sé yo, están viajando en un colectivo y piensan que eso va a chocar y eso les produce angustia. Perfeccionismo, responsabilidad excesiva, ¿sí? A veces de tanto que quieren ser puntuales terminan siendo impuntuales y esto los mata con la culpa, ¿sí? Creencias sobre la importancia de sus pensamientos. Esto es lo que hacemos los psicólogos. Decirles que el pensamiento que están teniendo no es la verdad absoluta y que no hay que darle la importancia que ellos les están dando, ¿sí? Les hacemos dar cuenta de que lo que están pensando es algo que es una distorsión, ¿sí? Que le produce sufrimiento. Bueno, creen que tienen que controlar, necesitan controlar todo lo que piensan y tienen las ideas muy rígidas, ¿sí? Son muy rígidos, muy rígidos. Y hay diferentes tipos de obsesiones. Obsesiones de contaminación, ¿sí? Esos que se preocupan y que se están lavando todo el tiempo las manos, que están limpiando todo el tiempo
las perillas o las están limpiando todo el tiempo. Les da cosa todo lo que tenga que... Tienen que parecer pulcros, ¿sí? Tienen que parecer pulcros. ¿Qué otra? Obsesiones sobre la salud y la apariencia física. Por eso acá después esto se nos va para el otro lado. Puede haber anorexia, puede haber vigorexia, puede haber dismorfofobia, ¿sí? El terror de volverse gordos. Relacionadas con la sexualidad. Por ahí tienen pensamientos recurrentes de actos sexuales que son repugnantes o prohibidos y esto a ellos los hace mal, les hace vivir con angustia. ¿Cómo estoy pensando esto? ¿Sí? Preguntan obscenidades, realizan gestos obscenos, masturbación compulsiva, pero siempre tratando de que esto no sea visible. Relacionan todo, ¿sí? O cuando tienen un trastorno obsesivo compulsivo hacia las relaciones de pareja, de familia, de una amiga, ¿sí? Que es lo más común cuando alguien decimos está obsesionado. O las personas fanáticas, ¿sí? Son personas que son obsesivas, fanáticas a una religión, fanáticas a un cuadro. Obsesiones agresivas, ¿sí? Tienen miedo de causar daño, miedo a cometer crimen, miedo... Y esto los psicólogos lo sabemos, ¿sí? Porque muchas veces ellos tratan de justificarse. Yo jamás haría... tengo miedo de que una persona piense que yo quiero tanto a su hijo, me estoy obsesionando con su hijo, que piensa que quiero abusar de él. Y un psicólogo le dice, vos sabés y te conoces muy bien, uno tiene que decirle esto, de que en tu personalidad jamás serías capaz de abusar de ese niño. Lo querés, sí, estás obsesionado, sí, pero no pienses esto de vos, porque nadie piensa esto de vos, nadie tiene la mente tan así, ¿no? Como para pensar esto de vos. Entonces, tienden a aliviarse cuando uno les dice que no, ¿sí? Pero es un pensamiento que temen. Obsesiones filosófico-religiosas. Bueno, cuando están todo el tiempo buscando en la filosofía, en el porqué, en que si existe, si no existe, si hay Dios, si no hay Dios, cuál es el fin de su existencia, qué habrá después de la muerte. Son todas cuestiones que no tienen respuesta y que a otros, ¿sí? Cuando se las preguntan en demasía, cansan. Obsesión con la inteligencia, ¿sí? Están todo el tiempo viendo si tienen bien el coeficiente intelectual. Infoobsesivos son los que tienen obsesión por acumular, acaparar, controlar, ordenar información, las últimas tendencias. Bueno, hay un montón de tipos de obsesivos. Los adictos al trabajo, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿qué consejo les puedo dar a ustedes, los acompañantes terapéuticos? Obviamente que trabajando en conjunto con psicólogos es mucho más fácil, trabajando en conjunto con un psiquiatra si tiene que ser en caso de ser necesario. Y una vez que nos concientizamos, como hoy que aprendimos esto, estos son los obsesivos, está teniendo síntomas obsesivos. Una vez conocido esto, que estamos reconociendo lo que le está sucediendo al sujeto, podemos empezar a trabajar en ellos. Obviamente no justificándolos, no cooperando con sus rituales, ¿sí? Y tratando de traerlo al aquí y ahora, ¿sí? A su realidad. Bueno, también en esto es muy bueno el tratamiento cognitivo-conductual porque justamente es el trabajo fundamental es el que hacen sobre las ideas y pensamientos y las creencias distorsivas. Entonces lo que hacen es tratar de que ellos se identifiquen y es tratar de que ellos observen y se puedan cuestionar sus propios pensamientos. Es difícil, sí, porque hay muchos que son muy rígidos y que si llegan a los rituales y a las compulsiones también es difícil.
pero no es imposible y es hermoso ver a un obsesivo compulsivo liberarse de sus pensamientos, haciéndole consciente lo inconsciente, aunque la terapia cognitiva conductual no habla de lo inconsciente. Bueno, en el caso del psicoanálisis lo que se hace es hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? Es estar mostrándoles todo el tiempo, ¿sí? Que hay una angustia. Obviamente que el psicoanálisis va a ir a la historia del sujeto, qué es lo que pasa, por qué la angustia se adhirió a las ideas, qué pasa en esas ideas, qué es lo que lo angustia tanto. Y bueno, acompañarlos es esto, escuchar hablar de sus pensamientos sin cuestionarlos, tampoco justificarlos y sí confrontarlos, ¿sí? Sí hacerles preguntas. ¿Será tan así? ¿Estás 100% seguro? ¿Tenés la bola de cristal como para saber que esto va a ser así, tan catastrófico? ¿Qué sería lo peor que te puede pasar? Son preguntas que los sacan de foco, que no los cuestionan, que no los justifican, pero los confrontan a pensarse y a pensar que sus pensamientos no son la idea verdadera en cuestión. Así que bueno, un gusto hablar con ustedes. Espero que les sirva y cualquier duda consulten. Gracias.